Buen día mis hermanos y amigos quienes nos visitan en nuestro canal de nuestra iglesia Asamblea de Dios Autónoma de Hierbas Buenas. Les saludo con el amor del Señor, esperando que este culto sea de gran bendición para cada uno de nosotros. Invitarles a que podamos disfrutar de hermosas alabanzas y poder gozarnos con la palabra de nuestro Señor que nos trae nuestro pastor Francisco Gutiérrez. Quisiera poder invitarles a elevar una oración a nuestro Dios de gratitud, pero también interceder por todo lo que estamos viviendo en nuestro país, interceder por nuestros hermanos que están enfermos y poder pedirle a Dios que nos pueda fortalecer en estos tiempos. Oremos al Señor. Amado Dios, te doy muchas gracias, Señor, por este día, Padre, que usted nos da de vida. Gracias, Señor, porque podemos tener estas instancias de poder reunirnos, Señor, de poder gozarnos, Señor, a través de la alabanza, de poder disfrutar, Señor, de tu palabra, Señor mío, que nos hace tan bien a nuestras vidas, que nos alienta, Señor, que nos fortalece, Padre, en los momentos de angustia y en los momentos de necesidad, Señor. Padre, quiero orar a ti, Señor, en estos momentos, por todo lo que estamos viviendo, Señor mío, como nación. Estos momentos tan difíciles, Señor mío, que estamos atravesando, Padre, por la pandemia, Señor. Esta pandemia, Señor, este virus ha venido, Señor, para separarnos, para romper nuestra normalidad, Señor mío, cotidiana, Padre. Pero, Señor, sabemos que tú, Señor, tienes todo bajo control. Y esperamos, Señor, que puedas, Señor, traer una nueva normalidad a nuestras vidas, Señor. Que podamos poder reunirnos nuevamente, Señor, y disfrutar como hermanos, Señor mío, todos juntos en nuestro templo, Señor. Padre, te ruego, Señor, que puedas interceder, que puedas traer alivio, Señor, al que se encuentra enfermo, que puedas, Señor mío, traer lo que ellos puedan necesitar, Señor, que puedas traer el sustento a aquellos que lo necesitan, Padre, por amor y misericordia. Muchas gracias, Señor, por todo lo que tú haces en nuestra vida, Señor, y por todo lo que tú vas a hacer, Padre Celestial. Te ruego, Señor, que este culto de oración a ti, Señor, pueda ser de bendición para todos aquellos, Señor mío, quienes nos visitan, Señor, en este canal. Gracias, Señor, por cada una de sus vidas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos, Señor, que tú vas a obrar en sus vidas, Padre. Muchas gracias, Señor mío, por todas las bendiciones que tú nos das, Señor. Gracias, Padre, por tu compañía, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Yo quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos. De
de Cristo, más que el infierno y la maldad. Dejó su trono y su gloria para traernos hacia Él. Más ancho es el amor de Cristo que el foso que nos separó. Me alcanzó en mis tinieblas, solo en Él hay salvación. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte es el amor de Cristo que mi enemigo más feroz. Me sostiene en la tormenta, las aguas no me cubrirán. Me guiará el amor de Cristo en el más hondo valle aquí. Me pastoreará por siempre y me guarda junto a Él. Más profundo que el mar, más allá del cielo está tu amor, me bastará. Más fuerte que la tempestad, venció el pecado y la maldad. Tu amor me Más dulce es el amor de Cristo, mientras más cerca estoy del fin. Disfrutaré su amor por siempre, ante su trono estaré. Me llenará el amor de Cristo al su rostro contemplar. Yo le amaré por siempre, su alabanza cantaré, su alabanza cantaré.
Amados hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Damos gracias al Señor porque podemos una vez más saludarnos aún a la distancia todavía, pero saber que han estado bien, que el Señor les ha bendecido, les ha guardado, ha fortalecido su fe, ha habido paz, ha habido tranquilidad. El Señor ha sido fiel con cada uno de nosotros, nos ha sustentado, nos ha dado la fuerza, la capacidad para seguir avanzando, seguir teniendo fe, la esperanza, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso y que es soberano sobre todas las cosas. Que en este día podamos disfrutar de su palabra, saber que tenemos su palabra en nuestro medio y que a través de la palabra podemos ser renovados, podemos ser bendecidos, podemos ser exhortados también, podemos ser confrontados con las cosas que podemos hacer. Y la palabra es como el espejo donde podemos ver nuestra vida y poder también recapacitar cuando la palabra nos confronta con nuestra realidad. Así que damos gracias al Señor porque aún a la distancia podemos compartir su palabra, podemos edificarnos con ella y que usted en su casa pueda en este día disfrutar de esta palabra y poder glorificar el nombre del Señor. La palabra que hoy vamos a compartir está en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 1 al 8. Y le damos lectura en el nombre del Señor. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos su mandamiento, y sus mandamientos no son gravosos. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es el Cristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son unos. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Que en esta mañana podamos ser edificados por esta palabra. Esto nos ayuda y nos recuerda de que la fe de cada uno de nosotros puede ser tan potente que podemos vencer al mundo no de cosas de fuerza, sino que a través de lo espiritual, para que las almas sean salvadas, para que nuestra oración que cada día declaramos delante del Señor, tanto por la iglesia, por las personas que no conocen a Dios, esa fe es la que vence al mundo. Dice que en estos tres versículos Juan combina las tres pruebas o test que contra los gnósticos ha venido pronunciando a lo largo de la epístola. La fe dice en el versículo 1 y también el versículo 4 y 5. La del amor en el versículo 2. La de la obediencia en el versículo 3. Entonces tenemos fe, amor y obediencia a lo que el Señor ha dejado en sus mandamientos. Dice que sus mandamientos no son gravosos,
no son pesados, podemos obedecerlos, podemos llevar entonces la voluntad de Dios hecha en una realidad en nuestras vidas. Dice el versículo 1, todo el que cree está en participio de presente, que Jesús es el Cristo, el nacido de Dios, y todo el que ama al progenitor ama también a su Hijo. Si nosotros amamos a Dios, tenemos que amar al Señor Jesucristo. Dice que el que tiene de Jesús una fe ortodoxa, una fe de acuerdo a la doctrina que está establecida en la palabra de Dios, de acuerdo con la predicación apostólica, eso es una fe ortodoxa que se debe regir a la palabra de Dios. Muestra así que un hijo de Dios, que es un hijo de Dios, el que ama al Padre Celestial, que ha engendrado espiritualmente a nuestros hermanos en la fe, lo mismo que a nosotros, ha de amar a los demás engendrados, puesto que son de la misma familia, unidos a Él con los mismos vínculos que le ligan a Dios. Si nosotros decimos que obedecemos los mandamientos de Dios, y los mandamientos de Dios dice que debemos amarnos entre nosotros como hijos de Dios, y amar también a aquellos que aún no han sido alcanzados para salvación. Si no miramos las personas con amor, aquellas que están lejos de ser o no han sido alcanzadas por Dios, están lejos de Dios, la fe de nosotros debe concentrarse también amando a esas personas para que la oración de nosotros pueda llegar y pueda ser eficaz para transformar los corazones de las personas. En el versículo 2, Juan parece decir lo contrario de lo que ha dicho en el capítulo 4, 20 y 21. Pero bueno será advertir que en dicho versículo habla de la demostración externa hacia la persona, práctica del amor genuino. Ahora trata de la fuente única que da verdadera calidad sobrenatural a este amor. Y aún así no lo deja en un lugar lejano, elevado, invisible, sino que para probar la calidad de ese amor apela a la prueba de la obediencia, prueba inconfundible. El apóstol está aquí tratando de apelar a la obediencia a los mandamientos de Dios. Si Dios dice que nos debemos amar los unos a los otros, estamos entonces cumpliendo los mandamientos de Dios. En 4:20 de la misma carta y versículo 21 dice que cómo podemos amar a Dios o amar al Señor si no somos capaces de amarnos entre nosotros como hijos o como hermanos en la fe. Dice que ahora trata de la fuente única que da verdadera calidad sobrenatural a ese amor. Y aún así no lo deja en un lugar lejano, elevado, invisible, sino que para probar la calidad de ese amor apela a la prueba de la obediencia, prueba inconfundible. Así es como conocemos que amamos a los hijos de Dios, amando a Dios y cumpliendo su mandamiento. Cuando amamos a nuestros hermanos, estamos amando a Dios y cumpliendo los mandamientos que Él ha establecido en su palabra. Lo que Juan quiere poner de relieve aquí, como ya hemos apuntado, es que si amamos a Dios con amor genuino, el amor a nuestros hermanos tendrá los quilates necesarios para ser amor verdadero,
y no mera filantropía saberlo en nuestra mente que debemos amar, pero no lo practicamos, no lo demostramos, no hacemos nada en beneficio de ese amor. No nos motivamos a orar cuando alguno de nuestros hermanos o sus familiares están enfermos. Entonces allí debemos demostrar el amor con hechos, de que sí nos duele que nuestros hermanos estén pasando problemas. Entonces nos lleva a clamar como si fuéramos nosotros mismos los que estamos pasando esa prueba o esa dificultad. Como lo dice Pablo en Corintios 13:3, es posible distribuir entre los pobres todos nuestros bienes y carecer del verdadero amor. No sacamos nada con entregar todo lo que tenemos. Aún dice, si ofreciéramos nuestro cuerpo y fuera quemado y no tenemos amor, no somos nada, no podemos. Entonces, solo conocer o tener conocimiento que debemos amar a los hermanos y no ponerlo en práctica, por demostrarlo con nuestros hechos. Dice que es posible distribuir todo lo que tenemos entre los pobres, todos nuestros bienes y carecer del verdadero amor. Si no tenemos amor, ese amor que Dios ha dejado como iglesia para que nos amemos entre hermanos y podamos amar también a aquellos que no conocen a Dios. El ágape no existe más que en un alma consagrada a Dios. El amor, el ágape, no existe. Además dice que en un alma consagrada a Dios, allí puede brotar el verdadero amor. Y la prueba de ese amor a Dios está en la obediencia a sus mandamientos, no como el cumplimiento servil de una obligación, no como cumpliendo por obligación, sino como obsequio gozoso a nuestro Padre Celestial. Ese es el verdadero amor que el Señor reclama de nosotros. Juan vuelve a insistir en lo que acaba de decir, pero añade un nuevo elemento muy importante. Esto es amor a Dios, obedecer sus mandamientos. Y sus mandamientos, dice, no son pesados. Podemos llevarnos entonces sus mandamientos en nuestra vida, porque no son pesados, no son gravosos, para poder cumplir el amor de Dios. El amor de Dios es como el amor a los hermanos. Se muestra con los hechos, no con palabras solamente. Todo mandato resulta pesado para el que lo carga sobre los hombros. Si nosotros cargamos estos mandamientos de Dios sobre los hombros, entonces nos cansará, nos debilitará, nos agotará y por lo tanto no podremos cumplir con el mandato de Dios. Pero se hace ligero cuando se lleva en el corazón. Debemos amar a nuestros hermanos con el corazón, con un corazón como el corazón de Dios, dispuesto a perdonar, dispuesto a poder doblar nuestra cerviz y a también a restablecer lo que hayamos dañado. Pues el amor presta no solo libertad para andar, sino también ligereza para correr y gozo para cantar. Salmo 119, 32, 45 y 54. En el versículo 1, Juan ha dicho que todo el que cree que Jesús es el Cristo ha nacido o ha sido engendrado de Dios, por Dios, en forma literal. Ahora lo va a repetir, pero como hace siempre, añade un nuevo elemento.
Nuestra victoria sobre el mundo es precisamente gracias a esa fe. Nuestra victoria sobre el mundo es precisamente gracias a la fe que el Señor ha puesto en nosotros. Debemos recordar que los primeros discípulos le dijeron al Señor: aumentanos nuestra fe. Y nosotros también debemos pedirle al Señor que aumente nuestra fe para creer, para obedecer, para tener la certeza de que nuestro Dios es un Dios real, es un Dios todopoderoso, y que no hay nada de las cosas que nosotros podamos pedirle, si está de acuerdo a la voluntad de Dios, que Él no la pueda resolver. Puesto que todo el que ha nacido en forma literal ha sido engendrado por Dios. Y dice, y vence en presente de indicativo. Es una victoria continua al mundo. Esta es la victoria que ha vencido. Dice, y venció. Está literalmente en aoristo, que ha vencido y venció al mundo, como algo definitivo. Al mundo, dice, nuestra fe es la que puede vencer al mundo. La fe en el Señor. Nadie nos puede sacar de esa confianza, de esa seguridad. Y podemos testificar abiertamente entonces que el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Solo el que cree que Jesucristo es el Hijo de Dios. Varias veces se ha referido Juan a la victoria que los creyentes consiguen contra el mundo y contra su jefe, el maligno. Nosotros, a través de la fe y de creer en Jesucristo, podemos vencer todas las tentaciones del maligno, todas aquellas cosas que el maligno prepara para hacernos caer. Las podemos vencer entonces en la presencia de Cristo nuestro Señor. Ahora, con ese presente, en griego nika, da a entender que se trata de una victoria continua, en una batalla también continua, una victoria a diario, que estamos batallando contra las huestes del enemigo, contra las tentaciones, contra tantas cosas que el enemigo está cada día llevando a cabo en sus planes diabólicos. El sujeto de la oración está en género neutro. Todo lo que ha sido engendrado, nosotros que hemos sido engendrados a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, dice, conquista y vence al mundo. No con una vida o con una fuerza que no sea por la fe. Solamente por la fe nosotros podemos vencer al mundo. Juan dice, y esta es la victoria que venció al mundo, nuestra fe, respecto de lo cual caben tres observancias. La victoria que venció y sin duda un hebraísmo, pero sirve magníficamente para poner de relieve la fe. Es al mismo tiempo la victoria y el vencedor. Venció, está en aoristo y apunta a un tiempo determinado en el pasado. No se refiere a la victoria que Cristo nos consiguió en la cruz. No es esa victoria cuando el Señor nos rescató a través de su sangre o el sacrificio en la cruz del Calvario, sino es una victoria que nosotros como hijos de Dios, creyendo que el Señor Jesucristo fue engendrado por el Padre Celestial
y que nos ha dejado el Espíritu Santo y que ha nacido de Dios, todos nosotros debemos tener esa fe intacta y esa fe es la que vence al mundo. Si no, dice, la conversión de los lectores, o con mayor probabilidad a su rechazo decisivo de la falsa enseñanza. Debemos rechazar las falsas enseñanzas y a la retirada de los falsos maestros al salir de la iglesia. Esta es la única vez en todos los escritos de Juan en que sale el sustantivo fe en lugar del verbo creer. Con un gozo y santo alarde de victoria, Juan continúa el versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree también que Jesús es el Hijo de Dios? Dice, con un gozo y santo alarde de victoria. El apóstol Juan tenía claro entonces los principios de que esa victoria estaba allí en la presencia del Señor. Y dice, Juan continúa en el versículo 5 y dice, ¿y quién es el que vence al mundo sino el que ha sido engendrado por Dios? Que Jesús es el Hijo de Dios. Esto es lo que debe mantenernos en pie, que Jesús es el Hijo de Dios. La esencia de la fe cristiana está compendiada en esa profesión salvífica. Jesús es el Hijo de Dios. Allí está nuestra fe y nuestra profesión salvífica. Él fue el que nos rescató, Él fue el que nos salvó. Y este es el Cristo que fue engendrado por el Padre. Jesús es el Señor. Romanos 10:9 y Corintios 12:3. El cristianismo no vence al mundo, no con la fuerza de las armas del dinero ni de la oratoria. El cristianismo no vence al mundo, dice, no con la fuerza de las armas del dinero, ni con la oratoria, sino con la fuerza de la fe. Eso es lo que debemos nosotros mantenernos, nuestra fe intacta, para que nuestra fe no sea debilitada y podamos sostenernos aún en los tiempos difíciles, en los tiempos de prueba, en los tiempos de enfermedad. Esa fe es la que da un testimonio vivo en la sociedad. Esto tenía una especial relevancia en el tiempo en que Juan escribía. Esto pues, la suprema fuerza mundana era el trono de los Césares en Roma. Pero esa fuerza es superada por la fe de los mártires cristianos que murieron allí aserrados, murieron allí con los leones allí cuando aquellos los devoraban. Sin embargo, esa fe de esos cristianos mártires fue la que venció todo lo que el mundo podía tener en ese momento. La sangre de los mártires, dice, es semilla de cristianos. La sangre de los mártires es semilla de cristianos. Nuestra fe, cuando es probada, también es semilla de los cristianos para alentar a otros, para que con nuestra fe otros puedan también ser fortalecidos y renovados. El apóstol no exhorta a sus fieles al martirio, sino a la profesión de fe en circunstancias extraordinarias, sino a apartarse de la falsa doctrina. El apóstol también apela que nosotros debemos apartarnos de la falsa doctrina, de los pseudos profetas.
Lo que acentúa no son las promesas que aguardan a los vencedores, sino la pureza y la ortodoxia de su fe. La pureza de nuestras vidas, la santidad y la ortodoxia, el creer a la palabra de Dios, saber que la palabra fue inspirada por el Espíritu Santo y fue establecida para que nosotros seamos bendecidos, para que nosotros seamos fortalecidos. Dice que lo que acentúa no son las promesas que aguardan a los vencedores, sino la pureza y ortodoxia de su fe en la palabra, su contenido. De la victoria por la fe en el Hijo de Dios, pasa Juan ahora a describir las credenciales que nos atestiguan la verdad sobre la persona y la obra de Jesucristo. De la victoria por la fe en el Hijo de Dios, ahora pasa Juan a describir las credenciales que nos atestiguan que podemos buscarla en la palabra de Dios y que van a atestiguar que nuestra fe puesta en Cristo es verdad. La verdad sobre la persona y la obra de Jesucristo. Tenemos en estos versículos lo testificado, los testificantes, la garantía del testimonio. Entonces tenemos lo testificado, los testificantes y la garantía del testimonio. La consecuencia de la aceptación del testimonio. La primera parte del versículo 6, donde se halla el contenido de lo que Juan testifica, no se puede entender si no se recuerda la enseñanza de los gnósticos, aquellos que no creen o no creían en el tiempo de Juan, en ese tiempo. Dice que ellos tenían una enseñanza que es diferente y por eso ellos no creían en el Señor. Dice, los gnósticos tenían una enseñanza sobre la persona y la obra de Cristo. Según ellos, el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús después de ser bautizado en el Jordán. Según los gnósticos tenían esta doctrina sobre la persona y la obra de Cristo. Según ellos, el Cristo celestial vino sobre el hombre Jesús después de ser bautizado en el Jordán. Esto es lo que ellos creían. Y cuánto hoy día abrigan también esa doctrina en su vida. Y dice que también ellos decían, y le abandonó antes que padeciera la muerte en la cruz. O sea, para ellos el Cristo celestial estuvo con Jesús, nacido de mujer, después del bautismo, y le abandonó antes que muriera en la cruz del Calvario. A esto responde Juan: primero, este es el que vino a través de agua y sangre, Jesucristo en forma literal. Es decir, Jesús era ya el Cristo antes de ser bautizado, pues el Cristo vino a través de agua y siguió siendo el Cristo cuando murió en la cruz. Ahí Juan le da entonces y nos da la respuesta a la fe que hemos tenido en el Señor. Dice Juan primero, a este es el que vino a través de agua y sangre, Jesucristo en forma literal, es decir, Jesús
era ya el Cristo antes de ser bautizado, pues el Cristo vino a través de agua y siguió siendo el Cristo cuando murió en la cruz. Pues pasó a través de sangre. Segundo, insiste en la segunda frase del mismo versículo 6, en que no solo vino en el agua del bautismo, sino en el agua del bautismo y en la sangre de la cruz. Viene a decir en esta frase que el Cristo, el Mesías, el Señor, el Salvador de nuestra vida, el Dios Todopoderoso, se hallaba ya en el agua del Jordán cuando Jesús estaba siendo bautizado. Allí estaba entonces la presencia del Señor en el agua del Jordán y en la sangre de su sacrificio cuando fue crucificado en la cruz del Calvario. Entonces él, Juan, echa por tierra la creencia de aquellos que no creían en la persona del Señor Jesucristo. Dice, 3 son los que dan testimonio: el Espíritu, el agua y la sangre. Y los 3 están de acuerdo. El griego dice que los 3 están hacia el uno, o sea, los 3 están involucrados en uno. Es decir, hay acuerdo absoluto entre los 3 testigos. Dice que el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, los que dan testimonio en el cielo. Aquí es el agua, la sangre y el Espíritu Santo que da testimonio para nuestra seguridad. Que en esta mañana esta palabra nos pueda ayudar para tener claridad en lo que hemos creído. Cuando hemos creído que Jesús es el Hijo de Dios y que fue engendrado por el Padre, y que no podemos admitir ninguna otra doctrina que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Por eso es tan importante tener la claridad para que nuestra vida pueda estar consagrada, nuestra mente pueda estar involucrada en ese testimonio. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los 3 son uno. El que vino en agua, en sangre, era Dios mismo. Por eso es muy importante para nosotros, porque muchas veces es fácil confundirse, es fácil poder tomar otras cosas y empezarlas a involucrar con lo que creemos, pero no sabemos que esas cosas nos van a empezar a deslizar, nos van a empezar a poner la creencia en otras cosas, en otra doctrina. La palabra de Dios es clara. Dice que si un ángel del cielo bajara con otra doctrina, que no le debemos creer. Es lo que está establecido, lo que ha dejado el Espíritu Santo, el testimonio del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo, es lo que debe mantenernos en pie. Todo lo que nos puedan decir no debiera y no debe apartarnos de esta fe. Es nuestra fe la que va a convencer al mundo. La fe en Cristo Jesús, no la fe en otras cosas. El mundo tiene fe en tantas cosas, en personas, en cosas naturales, pero nuestra fe debe estar en Cristo Jesús. Y de allí entonces nadie nos podrá mover, nadie nos podrá decir que lo que nosotros hemos creído no es verdad, porque tenemos la palabra escrita que nos da testimonio de eso. Que en esta mañana el Señor le pueda bendecir
Espero que ninguno de nosotros, los que hemos creído en el Señor, hayamos prestado oído a alguna doctrina que no esté de acuerdo con la palabra de Dios. Y si así fuera, tenemos toda la autoridad para desecharla, para no creer y afirmar nuestra fe en el Señor. Vamos a orar en esta hora por la iglesia, por todos los hermanos. También vamos a orar por las autoridades de este país, para que podamos ser bendecidos como iglesia y que a través de nuestra oración también nuestra nación sea bendecida, nuestros gobernantes sean bendecidos, que gobiernen con sabiduría, que puedan volver los ojos a Dios y puedan ser guiados también para que este país pueda salir en victoria. Querido Padre Todopoderoso, Señor, le damos gracias en esta hora. Gracias, Padre, por el privilegio de poder ser llamados sus hijos, por el privilegio, Dios, de poder tener su palabra, de poder saber que su palabra también, Señor, nos prepara para poder, Señor, estar firme en los momentos en que pueda aparecer alguien con una doctrina diferente a lo que usted ha establecido en su palabra. Debemos tener claro, debemos tener la confianza y saber que con nuestra fe podemos vencer todos los obstáculos del mundo, Señor. Todas las cosas que en el mundo se realizan, Señor mío. Nuestra fe, el clamor de la iglesia, pueda ser posible también la salvación para otras personas que no conocen a Dios. Señor, que cada uno de mis queridos hermanos en esta mañana sean bendecidos. Los matrimonios, las familias sean bendecidas, tengan salud, tengan paz, tengan trabajo, tengan el sustento. Cada día, Dios, pueda haber un clamor allí en la familia. Pueda haber un lugar, un tiempo para escudriñar las Escrituras. Señor mío, glorifíquese allí en la familia. Que haya paz y haya entendimiento en medio de la familia. Y que nuestro testimonio sea un testimonio vivo, Señor, en medio de esta sociedad. Oramos también por nuestros amados hermanos, adultos mayores. Hay muchos de ellos enfermos, delicados de salud. Señor mío, gracias por cada uno de ellos. Gracias, Señor, porque usted les ha guardado, les ha bendecido, les ha dado el sustento, les ha dado la paz. Y si alguno, Señor, en esta hora puede estar enfermo, oramos en el nombre de Jesús y declaramos sanidad para ellos, declaramos bendición para ellos, Padre amado. Oramos también por todos los jóvenes en esta mañana, que sean guardados, apartados de toda tentación y que cada día, Dios, se mantengan sobrios, íntegros y consagrados, alejados, Dios, que puedan resistir a las tentaciones y que nada los aparte de su presencia. Oramos también por los niños, hijos de nuestros hermanos, que sean guardados, bendecidos de enfermedades, de accidentes, por la inquietud de los niños, Señor. Muchas veces hay accidentes, Dios mío, que usted los cubra con su gracia y los bendiga. Oramos también por nuestros pastores a lo largo de este país, que sean bendecidos, que sean renovados, que sean íntegros, consagrados, llenos de su gracia, llenos de misericordia, Señor mío. Bendecimos también nuestras autoridades, Señor, en esta nación, que puedan, Señor, volver los ojos a ti. Los que gobiernan, los que dirigen, tengan sabiduría, tengan la capacidad de guiar esta nación, que haya paz, haya respeto, Señor mío, que todos nos podamos quedar en nuestras casas, Señor, para que esta pandemia pueda declinar, Señor mío, y que todas las aperturas que te están haciendo se haga, Señor, también con la seguridad, Señor, y con el respeto, para que no esto vuelva a rebrotar y se vuelva a volver un caos en esta nación. Señor, rogamos ante su presencia que tenga misericordia de esta nación, que nos pueda bendecir como país, que pueda bendecir los recursos de esta nación,
para que esta nación sea próspera, Padre mío. Oramos también por todas aquellas naciones que están siendo abatidas en muchos lugares del mundo, Señor, por esta pandemia, que usted tenga misericordia de ellos. Oramos por esas naciones donde hay tanta necesidad, Señor, que sus ojos puedan estar allí. Pedimos perdón por las naciones, por el pecado, por la maldad que pudiera haber en aquellas naciones, Padre mío, y que toda esa gente que sufre la necesidad de alimento pueda tener el sustento diario. Se lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, gracias, Señor, por esa gran victoria que usted nos da en el nombre de Jesús. Que el Señor les bendiga, amadas hermanos, hermanas y hermanos. Gracias por este momento. Siga orando, siga leyendo la palabra, siga guardándose, siga intercediendo por esta nación, por aquellos que no conocen al Señor. En el nombre de Jesús, le damos muchas gracias porque Él nos ha permitido una vez más poder divulgar su palabra. Amén y amén.